Hoy vamos a ver un tema acerca del amor de Jesucristo. Ahora sí podemos apagar las luces, mis hermanos, gracias. Que se llama amor rebelde. También le puse el título Rompiendo reglas. Un amor que rompe reglas, un amor que es rebelde, es difícil de entender y yo quiero y pretendo hoy hacerme entender, mis hermanos preciosos, ese amor que Dios y Jesús tiene. Esta es la oración de Pablo y luego de esto vamos a adorar un ratito antes de iniciar. La oración de Pablo que estamos haciendo hincapié en este tiempo. Dice, para que por fe, Cristo habite en sus corazones, así dice. Y pido que arraigados y cimentados en amor, y ahí está subrayado lo que yo pretendo y considero que Dios quiere que entendamos, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, cuán largo y profundo es el amor de Cristo. Versículo 19. A fin de que conozcan este amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Yo pienso que eso es los teólogos, los que conocen, dicen que es una oración poderosa. Yo en lo personal pienso que es una oración bien complicada, porque creo que todos nosotros en algún momento hemos dicho, el amor de Dios es incomprensible, va más allá de nuestro entendimiento. Pero sin embargo, Pablo dice, yo estoy orando para que lo entiendan. Así dice Pablo. Hay una versión que dice, yo doblo rodillas todos los días para que entiendan ese amor. Por lo tanto, es importante que entendamos, es importante comprenderlo y empiece a preparar su corazón, empiece a preparar su mente. Dígale al Señor, mi mente está preparada, mi corazón está preparado. Hemos estado viendo ejemplos del amor de Cristo para poder comprender ese amor. Y hoy traigo otro ejemplo más. Como te digo, es tan importante que Pablo oraba por esto. Así que es bueno que lo podamos entender. Este ejemplo yo creo que lo hemos visto algunas veces nosotros. Jesús un día estaba predicando. Esto está en Lucas capítulo 13. Como te digo, yo siempre voy a los versículos que considero que necesitamos ver, pero en casa tú puedes verlo todo. Un día Jesús estaba enseñando, dice en la sinagoga. Dice que ese día, como dice ahí claramente, era un sábado. Jesús un sábado estaba enseñando en una de las sinagogas. Algo que Jesús durante un tiempo lo hizo. Hubo un momento en que los fariseos se enojaron de tal manera, de tal forma con Jesús que le prohibieron la entrada a la sinagoga. Ya no podía entrar al templo a enseñar, así que él empezó a enseñar fuera. Y como sabemos decir, todas las cosas ayudan a bien. Porque ahora afuera, él podía reunir de 3,000 a 5,000 personas. En una sinagoga, 1,000 a 2,000 personas. Pero cuando repartió los panes, tuvo una vez 3,000 y en otra ocasión tuvo 5,000. Entonces, todas las cosas siempre ayudan a bien. Pero en este tiempo Jesús todavía estaba en la sinagoga, las multitudes iban detrás de él porque miraban las cosas. El templo estaba lleno. No era carnaval, gracias a Dios, entonces el templo estaba lleno, ¿no es cierto? Entonces, eso es bueno. Y ese día, mis hermanos, pasó algo que creo que, como les digo, todos hemos visto, que justamente ese día, en el versículo 11 dice, estaba allí una mujer que por causa de un espíritu, ojo con eso, por causa de un espíritu, llevaba 18 años enferma. No todas las enfermedades son por causa de un espíritu. Siempre lo hemos dicho. Si usted se amanece jugando carnaval hasta las 3 de la mañana y mojado, y mañana está con gripe, usted no va a decir espíritu de gripe. No, o sea, estamos mal, ¿no? Si usted en este carnaval coge y se come 3 libras de chicharrones, 2 de fritada, y para que pase todo eso, se va a pegar también un cake, ¿no es cierto?, de esos que tienen 3 leches, y en la noche le duele el estómago, usted no va a decir, Satanás me atacó. O sea, eso sería incomprensible, o sea, de echarle a Satanás, yo me imagino que muchas veces Satanás le dice a Dios, oye, mira lo que me están culpando, ya si yo acaso le di de comer, mira cómo comió, en Navidad parecía ballenita varada de tanto que comió, dice, entonces, hay cosas, mis hermanos, pero sí hay cosas también que dice aquí, y estaba ahí una mujer que por causa de un espíritu, llevaba 18 años, andaba encorvada, y de ningún modo podía enderezarse. Andaba, muchos dicen una joroba.
pero en realidad dice encorvada. Es decir, que yo imagino que más bien toda su columna estaba doblada y no podía estirarse. 18 años en esa situación. Aquellas personas que han tenido problemas en la cadera, que han tenido problemas en las rodillas, saben que estas enfermedades son progresivas. Por ejemplo, a veces hay personas que tienen un problema en el tobillo. Ah, ¿cómo es el tobillo? Sí, todavía puedo caminar. Pero lo que no se dan cuenta es que ese tobillo que está torcido hace que la rodilla empiece a compensar. O sea, la rodilla dice, cerebro, el tobillo está torcido. El cerebro le dice, bueno, el tobillo no quiere enderezarse, tu rodilla hazte a un lado para que compenses lo que está torcido el tobillo. Y ahora después de un tiempo, ay, también me duele la rodilla. Pero como tú no le haces caso a la rodilla, después empieza a doler la cadera, acá. Y muchos terminan en cirugía de cadera, cambiándose la cadera, pero todo empezó en el tobillo. Y pueden pasar muchos años. Así que yo no me imagino a esta mujer, 18 años, encorvada. Como médico yo te puedo decir que al menos dos cosas ya debieron haberse estado afectando. Los pulmones y el corazón. Porque en esa posición los pulmones estaban aplastados y el corazón también estaba aplastado. Así que esta mujer realmente estaba con un problema serio en su vida. Es bonito ver esto porque hay una cosa interesante que lo vimos el domingo pasado. Jesús se manejaba en un don de ciencia, que ya lo vimos el domingo pasado. Es decir, él conocía algo, te miraba a ti y conocía que tú tenías algo. Porque en ninguna parte se habla que esta mujer le contó a Jesús lo que había pasado. Simplemente dice que el Jesús estaba predicando ahí todo tranquilo, todo bacán, todo haciendo sus chistes, porque Jesús contaba chistes, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Hay un libro que se llama Los 101 chistes de Jesús, consígalo. ¿Sí? Entonces, ese día en especial estaba esta mujer que no podía enderezarse, llena de problemas, imagino yo. No era inmunda, como la que vimos el domingo pasado. Esta mujer estaba enferma y estaba en el templo. Otra cosa muy importante, mis hermanos preciosos, es que el templo, en aquel entonces la sinagoga, estaba diseñado para sacerdotes, varones de sexo masculino. Y las mujeres tenían que ir a la parte de atrás. Y atrás había una rejita, una pequeña reja, que impedía que las mujeres con libertad, porque sí podían pasar, pero no con esa libertad para acercarse. Entonces imagínate una sinagoga con Jesús, 1000 a 2000 personas, y allá al fondo, donde saben pasar mis hermanos diáconos, allá al fondo estaba esa mujer. O sea, que tampoco era algo que es difícil de identificar. Uno a veces está aquí y a veces con mi esposa dice, no ha venido el gatito. No, sí lo vi, ahí estaba el gatito el domingo. Pero a veces no se los ve. Ya cuando esto está lleno es difícil a veces vernos. Imagínate ahí en esa sinagoga y Jesús estaba en ese lugar, estaba predicando y una vez más, mis hermanos, una vez más, tengo que insistir en eso, la mirada de Jesús. Otra vez. El domingo pasado ya lo vimos. Y una vez más, Jesús dice, cuando Jesús la vio, cuando Jesús la vio, esa mirada que debemos insistir, mis hermanos preciosos, porque yo quiero que te fijes, los que les gusta ir a leer la Biblia después de un sermón, vaya y mire cuántas veces se utiliza la palabra Jesús miró, Jesús vio. Y vas a ver que es algo muy repetitivo. Y Jesús miró esto, y Jesús vio esto. Esta mirada preciosa de Jesús, esa mirada hermosa, esa mirada que, como te decía el domingo pasado, no es para acusarnos. Porque hay miradas que acusan, ¿no es cierto? Hay miradas que te quedan viendo y lo que te están diciendo es fariseo incircunciso, hijo de Satanás. ¿No es cierto? Están así fijándote así. Hay miradas que tuercen los ojos, ¿no es cierto? También. Hay miradas que son acusadoras, pero la mirada de Jesús no es acusadora. Tiene el derecho a botar la primera piedra, pero nunca lo hace. Tiene el derecho de culparnos, pero nunca lo hace. Su mirada siempre es de amor. Ojo acá. Pero esa mirada va a cambiar un día.
Si no, lee Apocalipsis. En Apocalipsis, el apóstol Juan, hablando de Jesús, ya no habla de una mirada de amor, dice ojos de fuego. Mire lo que es importante la mirada de Jesús. Que en Apocalipsis ya nos vamos a enfrentar a un ojo de fuego. Entonces, si quiere usted, haga el intento hoy día, cuando salga más el sol, quédese mirando el sol un buen rato a ver qué pasa. Son ojos que se fijan en ti, en este caso es una mirada de amor. Dice, y la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Quién se lo pidió? Metido, ¿no? ¿Sí o no? Chacho pa' metido. Me encanta eso de Jesús, ¿eh? Nadie se lo pidió, pero esa mirada preciosa que él tiene, esa mirada hermosa que él tiene, él la vio allá lejos, no estaba cerca. Y no me imagino cómo en aquel entonces. Mire, aquí a veces nos han criticado porque no seguimos un orden del culto. A veces interrumpimos la alabanza, con mi esposa pasamos acá, oramos. Yo los vuelvo a hacer cantar otra vez. Yo no me imagino a Jesús en esos tiempos, está predicando tranquilamente, está en medio del sermón cuando me dijo, ¡ay, mujer! Y deja su sermón, interrumpe lo que estaba enseñando y la llama. Entonces mira que esa mirada hermosa de Jesús, yo pienso que la vio y vio el espíritu inmundo que tenía, vio la necesidad, vio el problema y dijo, ven. Hay otro ejemplo también, mis hermanos, que yo les he traído, pero antes de eso, de ese ejemplo, siempre, 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 and never forever, en todas partes, hay un indignado, más que los hijos del yugo. Los que saben el himno nacional saben, ¿no es cierto? La primera estrofa dice, indignados los hijos del yugo, que impuso la ibérica audacia. Más indignado que los hijos del yugo. Cuando pasa algo, cuando sucede algo fuera de lo normal, cuando no sigues el orden. Mi hermano precioso, yo crecí evangélico. Evangélico, no evangelista, sino evangélico. En hogar evangélico, hijo de evangelistas. Yo empecé a dirigir cultos desde los 15 años, si es que no fue antes. Y yo ya me sabía el orden. Primero, salud y bienvenida. Pobre de vos que no saludes. Te colgaban de los pulgares 2 días ahí. En esa cruz que está afuera te dejan colgados. Después, oración. Después, lectura bíblica. Después, anuncios. Después, sermón. Después del sermón, se recogen ofrendas. Y después, despedida final. Así, de memoria. Es más, mi mamá siempre, mi mamá hoy día está llegando un poquito atrasada, pero es por un asunto que nos fuimos a Catamayo. Mi mamá siempre se acuerda de eso, no me deja mentir. Nos sentábamos en este lado, mi hermana, mi mamá y yo, ahí donde está Carlitos, donde está mi esposa. En este lado nos sentamos. Y cuando aquí venía el hermano, qué sé yo, voy a poner otro nombre. A ver, ¿qué hermano? Pongamos Byron, disculpa que utilice tu nombre. Venía el hermano Byron, mi hermana y yo, ya sabíamos qué canción iba a cantar. A ese le toca Cuán grande es Él. Llegaba acá, mis hermanos, pongámonos de pie, vamos a cantar Cuán grande es Él. Pasaba Juan Pablito, el otro hermano Juan Pablito, llegaba Juan Pablito y nosotros decíamos, él le gusta cantar ese Tierra bendita de Palestina. Decía, pónganse de pie, vamos a cantar Tierra bendita de Palestina. Así era, mis hermanos. Y no había cómo salirse de ese orden, porque si no, Dios me libre y me guarde, ¿no es cierto? Y aquí también pues tenemos un indignado. Aquí dice, Lucas 13:14, indignado porque Jesús lo había sanado en sábado. El jefe, el mero, el duro, la mamá de Tarzán de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. ¿No es cierto? Si usted encuentra parecido a la siguiente persona, alguien me lo avisa. Ahí está, indignado, con la ley en la mano. La ley dice, hay 6 días en que se puede trabajar. Así que vengan en esos días
para ser sanados y no el sábado. ¿Vos crees que a la mujer encorvada le importaba que no era sábado el día que fue sanada? Pero la gente se indigna, se pone brava, les molesta. Sinagoga también se molestó, se puso bravo, se puso con cara de cristiano. Ahí está, véalo. Ahí está, con cara de cristiano evangélico, ¿no es cierto? Bravo, todo le molesta. Si tú no piensas como yo, entonces eres del mundo, eres un incircunciso, eres un fariseo. Pues el Señor era un legalista. En vez de ponerse contento, mira mi hermano precioso, qué hermoso sería aquí ver una sanidad de ese tipo. Uno no tiene que ponerse bravo. Entonces la gente, mis hermanos preciosos, en que entonces estaban indignados, bravos por lo que Jesús había hecho. Entonces yo me puse a pensar que nosotros lo vemos a Jesús y yo siempre te enfoco esa mirada de amor, esa ternura, ese abrazo precioso, porque es hermoso, porque es ese abrazo que dice, ven, refúgiate en mis brazos, yo te consuelo, yo soy el buen pastor, yo te llevo cargado. Pero ante los ojos de un fariseo, mis hermanos, Jesús no se veía así. Yo pienso que Jesús, ellos lo miraban así. Todo revolucionario, pantalón roto y rebelde. Y de fondo había un himno que decía, un corito, y soy rebelde porque el mundo me hizo así. Yo creo que ellos lo miraban rebelde. Pero ¿cómo va a sanar el sábado? Por Dios. Este rompe reglas. Este está aquí viniendo a sembrar anarquía. Pues ante los ojos de los demás, yo pienso que Jesús lo miraban de esa manera, como una persona que no cumplía las reglas, que no hacía bien las cosas. ¿Cómo se le ocurre en mitad del sermón todavía? Tenía que haber hecho el llamado al altar primero, tenía que haber puesto música suavita y después de poner la música suavita cantar una cancioncita bonita y de ahí sí llamar a los que quieran ser sanados que vengan, hombre. Pero no acababa ni la introducción y ya dijo levanten la mano, o dijo, ni siquiera dijo levanten la mano, sino que todavía la llama a la mujer. Por Dios, sacrilegio. La hace pasar a una mujer donde solo pasaban hombres. ¿Cómo se le ocurre? A ver, ¿por qué no pudo haber ido Jesús caminando allá a sanarla allá? ¿Qué necesidad había de llamarla? ¿Acaso no tiene pies Jesús? ¿Se da cuenta la situación? O sea, yo quiero que te des cuenta de cómo lo miraban a Jesús como un tipo rebelde, como una persona que no cumplía reglas. Entonces, mis hermanos preciosos, yo te decía, yo tengo otro ejemplo de ese Jesús. Y es un día que él iba a este pueblo llamado Naín. Te meto en el contexto. Ya Jesús ya tenía sus 12 apóstoles, ya tenía su gallada, encima de eso tenía gallada. ¿Sí? Entonces él decía, vamos, con mis 12 apóstoles. O sea, ante los ojos del pueblo, era Jesús el que sanaba, que hacía milagros, el que ama. Ante los ojos de los fariseos, estos eran choneros, rebeldes, terroristas, metiendo relajo, metiendo problema. Entonces un día dice que él iba con sus 12, caminando. Iba a este pueblo Naín. Y dice que de Naín salía una viuda que llevaba en un féretro a su único hijo. Y no era una viuda cualquiera, porque dice la Biblia que había mucha gente con esa viuda. Eso quiere decir que era una persona importante del pueblo. Y dice que estaba llena la gente ahí y Jesús también venía con sus discípulos y también venía, dice la Biblia, con mucha gente detrás de él, aparte de sus 12 discípulos. Y en ese momento dice que Jesús, dice Lucas 7:14, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y una vez más, ¿quién se lo pidió? Nadie. Nadie. Nadie se le pidió que sane, que limpie, que nadie. A él le dio la gana. Y vuelve a romper reglas. ¿Por qué? Porque Jesús había sido llamado, y Hebreos lo explica después,
el sumo sacerdote es llamado del nuevo pacto. Jesús es el sumo sacerdote del nuevo pacto, así lo explica Hebreos. ¿Y sabes qué dice la Biblia de los sacerdotes? Que no podían acercarse a ningún féretro y a ningún muerto. Y Jesús caminando tranquilo, nadie se lo pide, ve el cortejo fúnebre y decide acercarse. Se acerca, nadie le dice absolutamente nada. Yo creo que todos se quedaron locos ahí. Alguien dijo, a lo mejor fue amigo de Jesús, a lo mejor eran conocidos en Facebook, qué sé yo. Y se acercan y le dice, levántate. Yo imagino que todos se quedaron locos. Oye, imagínense cómo estaba de bravo, no lo dice la Biblia, pero yo sí me lo imagino, el que vendió la tumba para ese cadáver. Porque se compraba las tumbas también en aquel entonces, no crea. Acuérdate que cuando Jesús fue bajado de la cruz, hubo un rico que pagó la tumba para que pueda ser sepultado Jesús. Porque esa era la costumbre. Y los que no tenían dinero, pues así los botaban. Pero igualmente lo más común es que se compraba las tumbas. Entonces imagínate, yo tengo aquí todo listo, ¿no es cierto? Ya puse mi carroza fúnebre, le cobré por la carroza, le cobré por el ataúd, por decirlo de alguna manera, le cobré por 10 lloronas que iban atrás para que vayan llorando y gritando, ¿no es cierto? Le hice la misa cantada, todo le hice. Y ahora viene este Jesús y me daña el negocio. Me lo resucita. ¿Qué crees que hizo la viuda? Me devuelve la plata. Por lo menos la mitad, ¿no es cierto? Pero aquí Jesús rompe una regla de acercarse a un cadáver. Y una vez más, mis hermanos preciosos, uno tiene que detenerse en este asunto que me encanta de Jesús, que Él estaba rompiendo todo esquema. Él rompía los esquemas. Él no es un Dios de religión. Porque si él hubiese sido religioso, hubiese dicho, no, dile a la señora que está al fondo que por favor a la salida quiero orar por ella. O ¿saben qué? Voy a terminar el sermón y una vez que termine el sermón voy a ir a verla donde está. Pedro, bueno, vos eres Pablo, pero digamos que eres Pedro. Pedro, acércate a la señora, cópiale la dirección para ir a visitar más tardecito. Porque ahorita estoy en el sermón y no puedo hacer nada. Cuando pasó por el carroza fúnebre, no, ¿qué nos vamos a acercar? Deja que pasen, ni que nos toquen, porque si no vamos a ser inmundos. Así dice la palabra de Dios, que el que tocaba un cadáver era inmundo. Pero no, Jesús rompió todos los esquemas. Nos voló la cabeza a todos. Acuérdate de la mujer adúltera, que también la vamos a traer en algún momento acá. La mujer adúltera, le dijeron, la ley dice, los fariseos le dijeron, la ley dice que aquel que es descubierto en adulterio tiene que morir apedreado. ¿Tú qué dices? Y Jesús rompió los esquemas. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, pues. Y cuando se levantó, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido todos, ni yo te acuso. Rompía los esquemas. Entonces, mis hermanos, para entender esto, para poder comprender algo esto y lo que quiero plantearte hoy del amor de Jesús, nosotros debemos entender por qué es que tenemos un Jesús rebelde en ese sentido. Un amor rebelde, un amor que rompe esquemas. Y uno debe entender dos cosas básicas, mis hermanos, para terminar y el sermón así, para que aterrice lo que te quiero contar hoy. Lo que considero que Dios quiere que tú sepas de Él. Entonces uno preguntarse, ¿cómo es que puedo tener un Jesús que rompe reglas si la Biblia dice que Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley? Y la cumplió. ¿Pero por qué hizo este tipo de cosas? Primera cosa, mis hermanos, uno tiene que hacer una pequeña comparación. Una comparación que es el hombre de hielo. Imagínate por un instante que tú eres un escultor. Imagínate que tú eres un buen escultor y que eres capaz de crear una estatua de hielo. Un hombre de hielo. Venga acá. Tú la creas. Ese hielo que está ahí tiene que cumplir las leyes de la termodinámica, las leyes de la física, las leyes de la química. Porque si ese hombre de hielo, imagínate por un instante que ya
llevémote un nivel más todavía. Tú eres como Dios. Y a ese hombre de hielo le soplas aliento de vida. Y este hombre de hielo decide irse con el hermano Rommel a vivir en Catamayo. ¿Qué tal le va a ir en Catamayo el hombre de hielo? ¿Qué va a pasar con él? Va a servir para raspados, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué le va a pasar eso? Porque viola la ley de la termodinámica, viola las leyes químicas, viola las leyes físicas, y como violó la ley, él está pagando la consecuencia de haber sido a Catamayo. ¿La está captando? Pero usted, que fue el creador, así como está, del hombre de hielo, se va a Catamayo, ¿qué le pasa? Vas a sudar un poco, quizá, como máximo, ¿no es cierto? Algunos no sudan ni de vergüenza. ¿Qué va a pasar contigo? Nada. Es decir, que tú, que eres el creador, estás sobre las leyes de tu creación. ¿Me captó el mensaje? Dios es el creador, por lo tanto, Él es soberano y está sobre las leyes de sus hijos, de su pueblo y de su creación. Las leyes a Él no lo afectan. Por eso es que el sacrificio de Cristo es un sacrificio enorme, que aún siendo Dios sobre todas las leyes, vino y se puso en un cuerpo humano para estar bajo la ley. Entonces, si tú eres soberano, en este ejemplo que te acabo de poner, las leyes de la química, la termodinámica, la física, no te afectan a ti, afectan a lo que creaste. Ahora tú dices, yo quiero salvarlo, me transformo en un hombre de hielo para poder salvarlo. Eso es lo que hizo Jesús, de ser un Dios soberano. Sin embargo, seguía siendo Dios. Dice la Biblia que Él fue 100% hombre y 100% Dios en la tierra. Por lo tanto, habían momentos en los que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos preciosos, hacía algo interesante. Dice, Lucas 7:12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, que es el que te estaba contando, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Por eso es que no era una viuda común, una viuda muy conocida. Lucas 7:13 está la clave. Y cuando el Señor, nuevamente, mis hermanos, esa mirada, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. La viuda ni siquiera le dijo, sánalo. No dijo, resucítalo o dame paz. La viuda no dijo nada. ¿Qué fue lo que pasó? Su mirada. Pero esa mirada se acompaña de esta palabra. Se compadeció. La mirada de Jesús para nosotros es una mirada de compasión. Imagínate, tú coges, hiciste el muñeco de hielo, ¿no es cierto? Y el muñeco de hielo cogió la Catamayo a visitar al hermano Rommel en Catamayo. Encima de eso, el hermano Rommel le da café bien caliente, ¿cierto? Y en un momento el hombre de hielo empieza a decir, me estoy derritiendo. Y regresa a ver a su creador, a ti. Y te dice, ayúdame. ¿Con qué mirada lo mirarías? ¿Cuántos no diríamos, bien hecho por Shuncho? Hoy un día es una de las cosas que más me hierve. A veces uno es capaz de parar el carro por ver esas cosas.
Un día un guagua iba caminando con su hermano. El guagua se tropieza y se va de frente. La mamá venía atrás y en vez de decirle, mijito lindo, ¿qué te pasó? Cogió un... Deja de abrir la boca y abre bien los ojos. ¿Mm? Yo siempre le he contado eso, toda la vida me acuerdo, aquí en la SUAY. Aquí antes había una distribuidora de cerveza acá, en este lado donde se encuentran, creo que actualmente unos venden ropa. Pero un día yo iba con mi papá, viniendo acá al templo, y algo hizo la guagua, y la señora empezó a decir, ya ves que eres tonto, eres un burro, pero vos eres tonto. Y mi papá no se aguantó las ganas. Le dijo, señora, ¿qué pasa? ¿A quién saldría la guagua? Mira que esa mirada de compasión de Jesús es hermosa, preciosa. Y a nosotros siendo humanos, a veces nuestros hijos hacen cosas. Tú le dices, te vas a caer de la cama, te vas a caer, verás que te vas a caer. Nomás te digo, a los 2 minutos, ¿cuál es tu mirada para tu hijo? Te dije, grandísimo, ha salido a tu padre de necio. ¿Crees que Jesús también no podía hacer lo mismo con nosotros? Jesús en la Biblia me dice, no hagas eso, Claudito, la vas a regar, Claudito, verás que la Biblia dice esto, yo ya te puse, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. ¿Y uno qué hace? Eso. Y después de que haces eso, ¿qué hace uno? Señor, imagínate a Dios viéndote de arriba. Ya ves, te dije, te dije o no te dije. Ahí te aguantas, al rincón. La mirada de Jesús es una mirada de compasión, es una mirada de amor. Por eso dice la Biblia, súper claro. Dice, búscalo ahora que puede ser hallado. Porque un día su mirada se va a transformar en una mirada de fuego. Ya no va a ser la mirada de compasión. Lee Apocalipsis. Hay una canción incluso, con ojos de fuego, con rostro de sol. Ya no van a ser palabras amables. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Va a venir ya como juez. Pero mis hermanos, esa palabra compasión, aquí recalco esto, una vez más la mirada, acuérdate de eso. Cuando Jesús la vio, esta es la mujer que tenía su problema en la espalda, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. La mirada de Jesús. La palabra compasión, mis hermanos, viene de esa palabra que está en azul. ¿Cómo se pronuncia? Es la palabra que está en azul en la parte de abajo. Le cuento 3 y usted la pronuncia. 1, 2, 3. Jesucito santo, no sé cómo hablaban esos griegos. ¿Mm? Pero esa es la palabra que nosotros estamos traduciendo actualmente como compasión, la que está ahí. Arriba está el alfabeto griego en la parte superior. La segunda fila en azul es cómo deberíamos pronunciarla. Yo no me atrevo, mis hermanos. Yo a duras penas puedo decir I love you, peor para estar diciendo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero sí puedo decirte qué significaba en el original. Porque si yo te pregunto qué significa compadecer, usted me va a decir compasión. ¿Y qué significa compasión? Compadecer. Así de sencillo, así de fácil, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, esto me encanta. Sentir es cuando utilizaba la palabra compasión, decía sentir que las entrañas anhelan hacer algo. Ese es algo que te viene de adentro. Eso yo creo que las personas más cercanas que pueden entender eso, yo creo que son las mamás. Cuando las mamás dicen, eres el hijo de mis entrañas, te tengo acá adentro en el chungo, y eso que tengo acá adentro me mueve a tener compasión por ti. Mira, Jesús está poniéndose en ese plano. Yo tengo algo, dice, ser movido, dice,
En las entrañas de uno, así dice que es la traducción original. En las entrañas me nace, tengo un volcán acá adentro. ¿Tú crees que Jesús no sabía cuál era el orden del culto? ¿Crees que Jesús no sabía cuáles eran las reglas? ¿Crees que Jesús no sabía todo el Pentateuco? Claro que se lo sabía. Pero cuando vio a la mujer, de las entrañas, de acá adentro, de lo más profundo, había un amor arrollador que tenía adentro. Y yo digo, Jesús decía entre mí, no me puedo aguantar, no puedo aguantar. Mujer, ven para acá. Cuando Jesús pasaba cerca del cortejo fúnebre, ¿tú crees que él no sabía que no podía acercarse a un cadáver? Porque él había sido llamado a ser el sumo sacerdote. Así dice Hebreos, tenemos mayor sumo sacerdote llamado Jesús. ¿Crees que él no sabía las reglas? Pero cuando él vio a esa mujer llorar, que nadie se lo pidió, pero de adentro del chungo, de lo más profundo de sus entrañas, algo salió y dijo, yo no me aguanto, yo no puedo ver esto. Venga acá. Eso lo hizo por dos mujeres extrañas. ¿Cuánto más crees que lo va a hacer por ti, que eres su hijo? ¿Ah? ¿Cuánto crees más? De las entrañas, de lo más profundo. Y sabes que yo imagino a Jesús diciendo acá en su cabeza, si me acerco a ese féretro, van a decir que soy inmundo, pero no me importa, porque yo voy a romper todas las reglas por bendecir. Venga acá. Jesús te ama tanto, escúchate esto, y este es el mensaje final de todo. Jesús te ama tanto que Él va a romper toda regla de lógica, toda legalidad, toda ley física, toda ley química para bendecirte. Él no se va a contener. Si tú lo buscas a Él, si lo hizo con mujeres que no lo buscaron, si lo hizo con quienes no se lo pidieron, ¿cuánto más no lo va a poder hacer con nosotros que lo hacemos? Que a veces uno no entiende, mis hermanos, uno no entiende por qué, a ver, pero ¿por qué yo sigo enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué yo sigo con este problema? Porque el pastor está diciendo que de sus entrañas me quiere bendecir, pero no me está bendiciendo. Venga acá. Ahí es cuando nos ponemos en el plano del fariseo. El fariseo no entendió lo que Jesús hacía. Y al no entender, juzgó, criticó. Cuando uno empieza a entender el amor de Jesús, uno empieza a decirle, Señor, yo no entiendo por qué permitiste que me pase eso. No entiendo por qué mi hijo está en el hospital. No entiendo por qué mi nieto. No entiendo eso, Señor. Pero yo entiendo algo, que tú me amas desde lo más profundo de tu ser, desde tus entrañas. Y algo harás. Algo harás. Por algo lo hiciste. Tú lo que estás haciendo conmigo es solo por un motivo, porque me amas. Nada más, Señor. De algo me estás cuidando, de algo me estás protegiendo, de algo yo no lo entiendo, Señor. Y no quiero juzgarte. Lo único que quiero entender en este día, Señor, es que tú me amas desde lo más profundo de tus entrañas. Y siempre me amarás de esa manera, mientras tu mirada esté sobre mí. Yo no entiendo por qué no contestas mi oración, pero entiendo que me amas. Y por algo me estás protegiendo. Por algo quieres que permanezca así. Por algo, Señor, tú quieres eso. ¿Sabes quién entendió eso muy claro? Un apóstol. Él entendió que el amor de Dios es soberano. Las reglas no lo pueden detener. Ninguna ley física, ninguna ley química. Él no se rige por las leyes. Él entendió que el amor hacia nosotros nace desde las entrañas, de lo más profundo.
Esa palabra que tú viste ahí, la que te traje en griego, de ahí también nace otra palabra que los médicos usamos. Esplénico, esplánico, es lo más profundo de nuestros órganos. Allá en la aorta hay un lecho esplánico, de lo más profundo. Este apóstol entendió, su amor es soberano. Segundo, su amor no se rige bajo las leyes físicas, químicas que rigen sobre mi vida. Y tercero, por ese amor él puede romper cualquier regla. ¿Quién fue ese apóstol? Pablo. 3 veces declamado por esa enfermedad. Y tú en tu soberanía me has dicho que no. Eres soberano, Señor. 2. Aún con mi sombra se sanan muchos enfermos, Pablo. Y yo sigo enfermo. A ti no te rige ninguna ley. Las leyes las pones tú. Y 3, Señor de gloria, Pablo dijo, bástate mi gracia, me dijiste. Y en esa gracia me voy a gloriar. Me voy a decir, mira lo que está diciendo Pablo. Estoy enfermo, ¿por qué? Por la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros decimos, yo estoy vivo y bendecido, ¿por qué? Por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué tienes trabajo? Por su gracia. ¿Por qué tienes una bendición de dinero? Por su gracia. ¿Por qué estás sano? Por su gracia. Pablo dijo, por su gracia yo sigo enfermo. Porque Él es soberano. Y si permite que yo esté enfermo, de algo me está protegiendo. De algo me está cuidando. Porque su propósito para mí es un propósito de amor. Pablo lo va a explicar después, cuando ya lo entiende. Y dice, para que yo no me llene de orgullo, para que yo no me crea la mamá de Tarzán, para que yo no termine siendo el fariseo legalista que fui antes cuando me llamaba Saulo. Tú has permitido que yo tenga esta enfermedad. Por todas las visiones que me has dado, por todo lo que me has enseñado, dice Pablo, y todos los teólogos coinciden, que él fue llevado hacia arriba, hacia los cielos, antes que Juan. Los teólogos todos coinciden que Pablo fue llevado a los cielos antes que el apóstol Juan, antes del Apocalipsis. Y Pablo dice, para que yo no me envanezca de todo lo que he aprendido de ti, tú has puesto este aguijón en mi carne. Él entendió que por su gracia. ¿Por qué su gracia? Porque si se llenaba de orgullo, hoy no estuviésemos hablando del apóstol Pablo. Lo amaba tanto Dios, lo amaba tanto, que tuvo que dejarlo en ese estado. Debemos reconocer, mis hermanos preciosos, tenemos que tener sabiduría para saber si estoy encorvado por algo que yo hice, o es un espíritu inmundo el que ha venido a mi vida, o como Pablo, tal vez Dios está queriendo que permanezca en este estado. Yo te decía el domingo pasado, si la mujer no hubiese tenido flujo de sangre, yo creo que nunca hubiese buscado a Jesús. Ahí estuvo su gracia. Ahí estuvo la gracia de Jesús. Pablo le dijo, quítame este aguijón. Tal vez si Dios se lo quitaba, hoy no estuviésemos hablando de las cartas de Pablo. Bástate mi gracia. Pero yo quiero decirte hoy que lo que tú estás viviendo puede ser porque necesitas arreglar algo con Dios. Decirle, Señor, perdóname, límpiame. Señor, salve mi vida. Puede ser también que no estés haciendo bien las cosas. Tal vez no estás haciendo bien las cosas. Hay personas que a veces llegan acá, mis hermanos preciosos, y nos dicen, ore por mí, pastor. Estoy con el colesterol alto, los triglicéridos están en 4.500, el valor normal es 200. Pastor, estoy con el ácido úrico hasta arriba, ore por mí. Estoy con la presión alta porque estoy con los colesterol elevado. Y uno ora.
Hay gente que se sana de diabetes, que se sana de presión arterial, y a los 2 días está comiendo salchipapa en balde. Sí me hago entender, mis hermanos. Punto número 1, lo que tú estás viviendo tal vez sea fruto de las cosas que yo hice mal. Punto número 2, tal vez tengo que arreglar algo con Dios y decirle, Señor, perdóname, estoy en este pecado. Punto número 3, Dios es soberano. Quizá, puede ser, tal vez, a lo mejor, si Dios te quita, tú ya no vienes más a este lugar y ya no lo buscas. Ese es el amor entrañable de Jesús. Jesús me ama tanto que dice, ay, si yo a Claudio le quito eso, se va de este redil. Prefiero dejárselo porque lo amo tanto. Ese es el amor entrañable que Jesús tiene por ti. Esa es su mirada. Yo no me lo puedo imaginar. Yo creo que el único momento que uno siente algo parecido es cuando uno está enamorado, cuando uno le nace de adentro hacer algo. No sé cuántos estuvieron en el tiempo de mecanografía, no alce la mano. Cuando las damas iban a los colegios con unas máquinas de escribir de este porte. ¿Sí se acuerda de ese tiempo? ¿Sí? Los que son sub 80 nos acordamos. ¿No es cierto? Y a veces uno le iba a ver en el colegio a la chiquilla aquella, a la Pancracia. Y ese día la Pancracia tenía clase de mecanografía. ¿Y qué tenía que hacer uno? Coger la máquina, ir con la máquina al hombro. ¿Te pesaba la máquina? Tengo que ser sincero, me gustaría culparlo a otro. Pero un día me fui desde el Colegio La Inmaculada hasta la Nueva Granada cargando una máquina. Y a pie. Porque claro, había que hacer tiempo. ¿No es cierto? ¿Costaba algo cargar esa máquina? ¿Por qué se lo hacía? Porque tú sentías desde adentro que lo querías hacer. Jesús te ve. Y Él no cargó una máquina. Cargó una cruz. Cargó una cruz. Porque te ama. Y esa mirada de amor está puesta sobre ti. Y cuando tú vas a Él desde el chungo, desde lo más adentro de Jesús, le nace bendecirte, cuidarte y protegerte. Mi amado está aquí.